que apliquen la regla del 1%, o sea, que traten todas las semanas de ver cómo pueden mejorar a nivel personal o su negocio en un 1%. Si quieres aprender de finanzas y buscas quien te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas, un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas Orgánicas y hoy tengo un invitado súper especial, gran amigo, una persona que al igual que yo es súper apasionada por el mundo del emprendimiento y quien actualmente se desempeña incluso como asesor también de marcas personales y ha estado vinculado a la movida emprendedora en varias ciudades. Y bueno, tuve el gusto de conocer en uno de mis tantos eventos en años anteriores y hoy en día gran colega y pana Jairo Vidosa, conocido en redes sociales como Emprender Cubo. Jairo, muchísimas gracias por tu tiempo y por, bueno, aceptarme la invitación a este episodio que teníamos rato pendiente de grabarlo juntos, hermano. No, muchísimas gracias a ti, Julio. Un saludo a tu comunidad financiera. También apasionado del mundo de las finanzas. Me encanta el mundo de los números, me encanta el mundo de mantenernos bien ordenados en este aspecto, porque bueno, ya lo vamos a estar hablando. Indudablemente para mí, no es que es una de las claves del éxito, sino que es la principal clave del éxito, o por lo menos así lo ha sido para mí en estos 10 años de experiencia emprendiendo a nivel digital. Así que para mí es un placer. Por fin nos pudimos conectar y bueno, sé que la espera va a haber merecido la pena. Sí, señor. Y diste en el clavo, Jairo, porque bueno, obviamente tú estás súper familiarizado con mi contenido, pero es algo que le repito yo a la gente de mi audiencia y mi comunidad, que el orden es la clave fundamental del progreso. Y por los años que sé que tienes tú desde tus inicios, y de hecho que me gustaría que nos cuentes un poquito, yo me sé la historia, pero quisiera que mi comunidad te conociera un poco más de cómo arrancaste emprendiendo en el plano digital, cuáles fueron tus primeros proyectos, qué enseñanzas te dejaron, qué errores financieros sientes tú que cometiste, para ir dejando entonces un poquito destilar esos aprendizajes que queremos acá dejarle a quien nos está escuchando. Cuéntanos de tus inicios como emprendedor, a ver cómo te fue en la parte financiera. Bueno, en mis inicios, con mucha tranquilidad, con apenas 18 años, pues inicié mis primeras cuentas en la plataforma de Twitter a nivel de fútbol. Uno de los errores principales que yo siempre atribuyo es el tema de no saber combinar la pasión con la monetización. En un inicio tuve muchas oportunidades, pero bueno, también quizás el tema de la inmadurez, no solamente financiera, sino a nivel de negocios, no me permitió sacar el máximo provecho de esas oportunidades. Ahora, cuando hago ese clic de entender mi pasión como un modelo de negocio y empiezo a estructurarme financieramente y sobre todo un concepto que voy a repetir muchísimo durante el episodio, que es el tema de la reinvención, o sea, poder reinvertir propiamente en tu emprendimiento en miles de aspectos, porque la reinvención, sobre todo a nivel financiero, muchas veces creemos que va en torno nada más a la publicidad, que va en torno a conseguir más clientes y muchas veces va también el tema de tener mejores equipos de trabajo. Sí, me dediqué muchísimo a generar un entorno de trabajo mucho más óptimo. Creo que como emprendedores es uno de los errores principales que cometemos. Para nadie es un secreto que este tema de la pandemia, de la cuarentena, nos tomó por sorpresa muchísimos de que no teníamos un ambiente ideal para trabajar, incluso aquellos que somos freelancers desde casa. Entonces, si tenemos una buena estructura financiera y desde el primer momento empezamos a pensar en cuál es mi entorno ideal de trabajo, ya por ahí tenemos una parte financiera importante y un tema de inversión súper fundamental, porque al final ese entorno te va a permitir una mejor productividad, la mejor productividad te va a traer mayor cantidad de clientes, la mayor cantidad de clientes te va a permitir escalar. Entonces, entender todo como un modelo de negocio desde un inicio, tener una estructura financiera y pensar como una empresa qué necesito yo para ser más óptimo es una de las claves fundamentales y uno de los errores que considero que cometí de un inicio, pero que ya reencuadré y a nivel de asesoría, a nivel de mis redes sociales y cada vez que tengo la oportunidad, es uno de los principales mensajes que doy. No, Jairo, me parece súper acertado justamente lo que comentabas. De hecho, diste en el clavo con tres cosas que a mí me parecen fundamentales que conversemos. Y la primera que mencionaste me encantó, el tema de no saber o no haber identificado cómo parear la pasión con la monetización. Yo siempre le digo a los alumnos y clientes, particularmente clientes que están yendo en la fase de idea a negocio, que ahí es donde está el error, porque después si no le metes un modelo de monetización
o no le metes cariño a la parte financiera, terminas teniendo en realidad un hobby caro, ¿no? Y al final del día todo lo que queremos es hacer dinero con lo que nos gusta. De hecho, aprovecho de traer a colación, y eso es de lo que va el modelo del Ikigai, ¿no? Que es la combinación de las cosas que te apasionan, en lo que eres realmente bueno, que el mundo necesite y por lo que te quieren pagar. Entonces, para que tengas un modelo de negocio, el modelo de negocio, tanto el negocio en sí como tú, tienen que estar en Ikigai. De lo contrario, simplemente te estás dedicando a un hobby que no te está trayendo dinero y que a la larga, por más que te apasione, creo yo, Jairo, porque me ha pasado también en el pasado, que termina trayéndote frustraciones. Entonces lo que originalmente era una pasión termina siendo es una fuente de pesadilla en vez de un sueño hecho realidad, que al final del día se convierte en un plomo en el ala que no te deja despegar por no tener claro el segundo punto que tú mencionaste, que es un modelo de negocio bien definido. Mucha gente piensa que emprender es salir a vender algo, y en esencia estamos hablando que ese vender algo, le hace el producto o servicio que vas a ofrecer al mercado, Jairo, como tú bien sabes, no termina más que siendo apenas la punta del iceberg. O sea, y precisamente yo utilizo en mis charlas y en mis seminarios y mentorías esa lámina con una gráfica de un iceberg donde el producto es la punta del iceberg, pero todo lo que está por debajo del agua que no se ve es el modelo completo de negocio y monetización, logística, operaciones, estrategia, como dices tú, optimización de tu equipo de trabajo y de todo el tren operativo que permite que tú puedas vender de manera óptima ese producto y servicio. Pero mucha gente, Jairo, no sé qué opinas tú, parece que se olvida de eso, cree que simplemente es vender y ya lo que sea que quieres ofrecer al mundo, ¿no? Sí, totalmente. Al final yo creo que uno de los puntos es por el tema de facilidad. Es lo primero que ves. Las redes sociales sobre todo nos han hecho creer que detrás de cada cuenta no hay un modelo de negocio, sino una persona generando un contenido y vendiendo algo de forma natural, de forma orgánica, a través de una estrategia. Y realmente ahí es donde viene la estructura. Y aquí viene un punto que para mí es uno de los principales, que es que primero estamos nosotros y luego el emprendimiento. ¿Y a qué me refiero con esto a nivel financiero? Es que si tú no tienes tus finanzas organizadas, quizás no estás preparado para emprender, porque emprender requiere de muchísimo tiempo, muchísima estructura, y si tú tienes un montón de cuentas por pagar, y si te estás lanzando al vacío sin paracaídas, que es una de las cosas que nunca recomendaré a ningún emprendedor, a ninguna marca personal, tú necesitas un fondo de armario financiero. Entonces, aquí es donde pensamos hablar de objetivos, que es un tema que se aborda mucho durante el podcast y que me gusta muchísimo la perspectiva que le das, porque es una perspectiva mucho más dinámica, es una perspectiva mucho más real, mucho más del día a día. Y yo sí soy muy cuidadoso con este tema, porque ¿cómo te vas a dedicar a organizar financieramente un emprendimiento si ni siquiera estás organizado tú? Entonces ahí entramos en una paradoja bien complicada que hay que saber manejarlo. Entonces, para mí, primero te organizas tú, luego organizas a tu emprendimiento. Entonces, primero revisas tus deudas por pagar, primero revisas si realmente estás produciendo más de lo que estás gastando mes a mes. Puedes empezar incluso a hacer una estructura de costos de cuánto va a costar ese emprendimiento, valga la repetición, de inicio. Vas a requerir una computadora, vas a requerir una buena conexión a internet, vas a requerir una cámara, vas a grabar un podcast como es este caso. ¿Qué herramientas necesitas? La parte, ese producto mínimo viable, y a partir de allí los números te van a hablar, los números te van a decir, mira, si es posible hacerlo ahora, o por el contrario, viene una etapa maravillosa para mí, que es, no estoy produciendo lo suficiente con lo que estoy haciendo ahora, no me va a rendir para poder empezar ese emprendimiento. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para producir esa cantidad de dinero, para saldar mis deudas? Y a partir de allí emprender como tiene que ser, porque sí hay un reglamento para empezar a emprender, porque hay una estructura financiera, porque tú bien vas a definir qué necesitas. Entonces a partir de allí tú decides si es el momento o no es el momento, porque para mí, y tocaste un punto muy importante, que hay una línea muy delicada entre tirar la toalla antes de tiempo y quizás esa toalla no la vuelves a ver más nunca. Y me refiero a tu pasión y a tu emprendimiento. Muchas personas emprenden y fracasan y no retoman más nunca ese proyecto. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto para que cuando lo hagamos con todas las herramientas, con toda la estructura, y que si algo llega a salir mal, que sea un factor que no dependía de nosotros. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y todo lo que dices, Jairo, te escucho con mucho orgullo porque es música para mis oídos. Bueno, tú y yo somos de la misma escuela de pensamiento, junto con Adam. Y al final del día nosotros entendemos que si no hay orden en casa, es difícil que haya orden en tu segunda casa, que es tu trabajo o tu emprendimiento, que es el caso que estamos discutiendo hoy. Yo siempre doy como recomendación, y de hecho,
esa es la razón principal, a pesar de que yo me dedico a la consultoría de negocios. Esa es la razón principal por la cual yo salgo a redes sociales, es de finanzas personales primero, antes que hablar de finanzas de negocios, porque si tú no tienes en orden tus números en el plano personal, todos esos vicios y todos esos errores y todas esas malas mañas, por así decirlo, lamentablemente se extrapolan a lo que es la gestión financiera de tu negocio, ¿no? Y así como dicen que la educación comienza por casa, al final del día con las finanzas pasa exactamente lo mismo. El orden también comienza por casa para que tú puedas entender cómo luego funcionan las finanzas de tu negocio. Ahora, hay un segundo punto que es algo que Adam y yo desarrollamos mucho en nuestro programa de mentoría grupal Secreto de los Ricos, y es que decimos siempre que es muy difícil operar con ansiedad un negocio, ¿no? Por lo general, tú mencionaste, por ejemplo, no hacer un salto al vacío sin alguna planificación previa, y eso es exactamente lo que Adam y yo, por ejemplo, profesamos, donde decimos que, mira, tú tienes que tratar de operar desde la paz. O sea, está muy chévere tratar de monetizar tu pasión y sacar tu proyecto adelante, pero el gran problema es que si tú no tienes un fondo de emergencia ahorrado para por lo menos pagar las cuentas, vas entonces a operar esa idea con mucho desespero, tratando de vender desesperadamente, sin estrategia clara, sin unas tácticas concisas y precisas que te ayuden a monetizar esa pasión o esa idea que tienes, porque estás desesperado por hacer dinero a como dé lugar, y ahí es donde empiezan los errores, que creo, Jairo, corrígeme, porque tú sabes más de eso que yo. Esos errores se van más allá incluso de las finanzas, empiezas a cometer burradas incluso en la parte de mercadeo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, porque diste en un concepto que a mí me gusta mucho tomar y que por lo menos yo lo he vivido en carne propia: emprender desde la tranquilidad, empezar proyectos desde la tranquilidad es un punto clave, y creo que es como conclusión de este primer punto de organízate tú primero y luego organiza tu emprendimiento, porque también está ese concepto que a mí me encanta a nivel financiero, que es el tema del fondo de emergencia, que es que si tú tienes bien organizado tus cuentas por pagar, lo mínimo viable que necesitas en 3 6 meses de vida, o si puede ser muchísimo más, mejor, el emprendimiento va a tener la oportunidad de gestarse, porque con esto no estamos diciendo que vas a tener que esperar un año, ni 6 meses, ni quizás ni siquiera un mes para empezar a monetizar, pero realmente no lo sabes, porque emprender es lanzarte a un mundo completamente nuevo. Entonces, si nos estamos lanzando a un mundo completamente nuevo, debemos tener una estructura, una base que nos respalde por si algo no sale bien durante el primer mes, poder reencuadrar de forma tranquila y no tener que salir a buscar nuevamente un trabajo, no tener que desechar tu emprendimiento y no tener, sobre todo, Julio, y es un punto clave, tomar decisiones dentro de la desesperación. Para mí, entender las finanzas como una herramienta a favor y no como algo en contra ha sido una clave. Yo entiendo las finanzas como una herramienta. Muchas personas lo ven como algo oscuro, como algo difícil, como algo complicado y como algo que siempre les ha venido jugando en contra, porque bueno, al final es no tomar las riendas, y es algo que va muy de la mano también con tu emprendimiento. Cuando tú entiendes que tú puedes tomar las riendas financieras a nivel personal y posteriormente, creo que esto es otro punto clave también, que seguramente lo has vivido con muchos de los clientes que has atendido y muchos de los proyectos. Cuando tomas las riendas de las finanzas personales, tienes un nivel de confianza que te permite ir a por todas, por esas finanzas también de tu negocio. Entonces, primero organiza lo que quizás es un poquito más manejable, ¿no? Porque imagínate, si no puedes manejar una renta mensual de tu teléfono, de la casa donde vives, de tus servicios públicos, de la renta, de las cosas que tienes por pagar, de que si pagas Netflix, que pagas Spotify, imagínate cuando tengas que manejar una estructura mucho más robusta que va a incluir marketing, que va a incluir ventas, que en un futuro va a incluir deudas en las que vas a meter a tu negocio posiblemente, que va a incluir una nómina que vas a tener por pagar, así sea tan solo una persona. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, creo que podemos abordar el emprendimiento de una mejor forma, sentirnos más tranquilos, sentirnos con más confianza. Y otro punto también muy clave: no vender por desesperación, sino vender porque tú sabes que tu producto es realmente bueno y porque te pudiste dedicar a hacer una estructura para tu emprendimiento. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Jairo. La verdad es que, te repito, todo lo que dices sigue siendo música para mis oídos y es así. O sea, al final del día necesitas entender cómo manejar todo en casa, y es por eso, Jairo, que bueno, tú que también has escuchado eso en las charlas y seminarios en los que has asistido con Adam y conmigo, es que nosotros decimos que debes también manejar las finanzas de tu casa como si fuese un negocio, y es la mejor práctica por las razones que tú acabas de exponer.
Ahora, Jairo, me llamó la atención algo que también mencionaste al inicio y me gustaría desarrollar un poco más contigo, que es que tú, por ejemplo, hablabas del tema de la reinversión, ¿no? Y te he escuchado decir que sin reinversión organizada en tu negocio, pues no hay crecimiento. Cuéntame de tu perspectiva al respecto. Bueno, para mí esto es un tema de mentalidad netamente. Yo siento que a diario, y es una evaluación que los invito a hacerse en todo momento, cuánto inviertes en cosas en tu día a día, bien sea en salir a comer, bien sea en cosas que te compras para ti, en esos gastos residuales donde se te va yendo poco dinero en el día a día, pero cuando haces una suma semanal, quincenal o mensualmente es una suma importante versus, que es la parte importante, cuando te toca invertir en tu negocio. ¿Cuál es tu respuesta? Cuando te toca pagar a un diseñador gráfico, cuando te toca pagar a una persona que te haga una sesión fotográfica, cuando te toca pagar por una campaña de publicidad. Cambiar la perspectiva de lo que inviertes en ti, lo que inviertes en tu emprendimiento también va a ser muy importante porque ningún negocio, no existe un negocio en el mundo que no crezca sin invertirle absolutamente nada. Y siempre les digo con toda la responsabilidad del mundo que los emprendimientos requieren de tiempo y de esfuerzo, pero también, y lastimosamente se los tengo que decir para muchos, requieren de dinero para poder crecer, para poder hacerte visible, para poder conseguir una máquina de clientes, para que constantemente tengas personas adquiriendo tus servicios o productos, vas a tener que invertir dinero. Así que hay que cambiar la mentalidad cuando empezamos a emprender. Emprender requiere de dinero, requiere de mucho tiempo y de mucho esfuerzo, vas a tener herramientas, vas a tener aliados, tienes las redes sociales que, Julio, hoy en día son gratuitas para poder abrir tu perfil. Pero no nos vamos a engañar, para poder crecer necesitas un montón de herramientas financieras también, necesitas estructura, necesitas realizar un evento en el mundo real, también es una inversión, realizar un evento digital también requiere una inversión. Entonces yo creo que ese tema de muchos gurús y muchas personas de marketing, con todo el respeto, que hablan desde el aspecto del contenido de valor, que hablan desde el aspecto de las estadísticas, que hablan desde el aspecto de conocer a tu cliente, pero también hay que hablarle a la gente del tema de la inversión, porque sin inversión no va a existir crecimiento. Incluso puedes tener un crecimiento de inicio, pero eventualmente si no inviertes te vas a terminar estancando. Y el ejemplo, el más sencillo, son las grandes marcas, empresas como Apple, empresas como Pepsi, como Coca-Cola, como Nike, son las empresas que más invierten en publicidad. ¿Por qué lo hacen si ya están tan posicionadas? Porque ellos saben que es la única manera de mantenerte vigente y de seguir vendiendo y de seguirte posicionando. Si los grandes referentes lo hacen, pues ¿por qué no lo vas a hacer tú con un emprendimiento que apenas está gestando o que ya ha dado esos primeros pasos? Entonces, la reinversión tiene que ser parte de esa primera estructura y fíjense cómo los puntos los vamos conectando, que si manejas una buena estructura financiera, puedes definir un monto fijo, un porcentaje fijo para reinvertir, que no tienen que ser sumas multimillonarias porque también tiene que ir proporcional con lo que genera tu emprendimiento, que para mí es un punto clave. Jairo, no, sin duda, estoy súper de acuerdo con todo lo que comentas. De hecho, mientras te escuchaba, no sé por qué, que en paz descanse, mi papá siempre decía y me repetía constantemente, hijo, lo que no se exhibe no se vende, ¿no? Y al final del día, tú mencionaste algo súper importante, que es que sí, las redes sociales te dan acceso, te dan una vitrina a bajo costo para que tú empieces a mostrar tu trabajo, tu oferta, valor, productos y servicios, pero llega un punto donde sin duda pues hay que empezar a hacer cierta inversión tanto de tiempo como de dinero para poder ampliar si se quiere el alcance. Y eso que tú mencionas, que la inversión va atada al tamaño de tu emprendimiento, porque yo siento que a veces la gente se frustra como que, bueno, pero es que yo no tengo presupuesto para gastar cientos de millones de dólares o cientos de miles de dólares en publicidad. Bueno, no necesariamente. Yo creo que, ojo, no soy experto en esa área, sé que tú la dominas más que yo naturalmente, pero como tú decías, va en función de tu emprendimiento y para eso, bueno, tendrás ciertas herramientas en las que puedes hacer inversión. Le hace la plataforma de Facebook Ads, Google Ads, etcétera, etcétera, donde tú tratas de ampliar un poquito el alcance de tu contenido para que la gente conozca o le puedas llegar a una audiencia ideal. Y pienso yo, Jairo, en mi aprendizaje, o sea, yo ahora como aprendiz tuyo en la parte de marketing, que al final del día pienso hoy que es un poco más sencillo que hace muchos años. Antes tú tenías que hacer publicidad en canales de televisión, por ejemplo, y hacer comerciales de TV, y al final del día tú no sabías si le estabas hablando al cliente ideal o no, tan a ciencia cierta como hoy sí es posible hacer mercadeo
recontradirigido, targeteado, nichificado, como lo puedes hacer con estas herramientas digitales, que es por lo cual, por cierto, me apasiona muchísimo todo este mundo de emprendimiento digital, ¿no? Particularmente en la economía naranja. Pero más allá de eso, coincido contigo. O sea, al final del día tú tienes que invertir en tu negocio y yo siento que donde está la mayor traba también es que entiendas exactamente si quieres, y esto es una pregunta que yo le hago a las personas que van a arrancar a trabajar conmigo cuando me contratan en calidad de outsource CFO de sus proyectos, yo les pregunto, la primera pregunta que le hago es, ¿quieres crecer? Y Jairo, te comento eso porque la respuesta puede ser sí o no. No necesariamente el hecho que me digas que no quieres crecer está mal, sino que tienes que entender la diferencia entre ser autoempleado y ser empresario, que creo que es importante acá. Porque si tú lo que quieres es trabajar por tu cuenta, al final del día no te quieres enrollar, como dices tú, Jairo, con temas de nóminas, endeudamientos, etcétera, etcétera, y lo que quieres ser es prácticamente un freelancer, que no tiene nada de malo, es bellísimo también. Entonces, bueno, eso es una decisión que tienes que tener clara al momento que quieres dar el brinco hacia la independencia y trabajar por tu cuenta. Pero si la respuesta es sí, sí quiero crecer, entonces tienes que concientizar, como dices tú, Jairo, que tienes que hacer entonces una inversión en publicidad, optimización operativa, buscar el equipo adecuado, buscar la asesoría adecuada que te permita llevar el negocio al siguiente nivel. Ahora, quiero dejar claro, y disculpa que sea tan repetitivo, pero quiero dejar esto claro. No tiene nada de malo que la respuesta sea no, no quiero crecer. O sea, cada quien tiene ambiciones del tamaño que le provoque. Yo respeto mucho el libre albedrío financiero y tú llegas tan grande como te lo propongas. Pero aquel que me responde sí quiero crecer, entonces por lo menos concientiza que vas a tener que reinvertir en tu negocio y que al inicio no me puedes tratar el negocio como lo que llaman un cash cow, es decir, una vaquita lechera que estoy exprimiendo todos los días, porque si lo único que haces es, digamos, distribuirte o dicho en criollo, rumbearte la poca o tanta ganancia que te esté dando el negocio y no reinviertes, entonces no puedes esperar crecimiento si no estás haciendo reinversión, ¿no te parece? Claro, totalmente, totalmente. Y ahí hay un punto y hay una frase con la que englobo el comentario que haces, que es pagar el precio, porque el problema con el que nos encontramos a diario es que muchas personas, la respuesta a la pregunta que tú realizas, el crecimiento, es no, pero luego quieren resultados como si hubiesen dicho que sí, y las personas que dicen sí no trabajan para tener los resultados de realmente un crecimiento. Entonces, es sincerarse con uno mismo. Siento que es uno de los puntos más difíciles, es un trabajo muy mental, es un trabajo muy interno y que incluso personas como tú, como yo, que tenemos bastante experiencia dentro de nuestro ramo, que tenemos bastante tiempo trabajando, es una disyuntiva en la que uno entra muchas veces. A veces uno dice, bueno, ¿por qué estoy obteniendo estos resultados? Pero cuando te sinceras contigo y evalúas cuáles fueron las acciones puntuales que hiciste durante el mes, quizás no fue suficiente. O quizás sí lo fue, pero tienes que reencuadrar algunas cosas. Entonces, es un tema muy estratégico y el pensamiento estratégico se va adquiriendo con el tiempo y el pensamiento estratégico no es para todo el mundo porque es muy exigente y ya aquí ese tema tan genial y tan bonito, dedícate a lo que te apasiona y no trabajarás un día más de tu vida, es totalmente falso realmente. Cuando sí quieres crecer, cuando quieres apuntar a cosas grandes, te va a tocar hacer muchas cosas para las cuales no te sientes apasionado, para las cuales no te sientes con motivación, para las cuales no te sientes con las suficientes herramientas y eso es parte de pagar el precio para obtener los resultados que quieras, si quieres resultados extraordinarios. Ahora, tal cual como comenta Julio, si quieres resultados mucho más alcanzables, si tienes metas mucho más bajas, que no hay ningún tipo de problema porque al final es un tema de perspectiva, es totalmente válido, pero que la decisión que tengas vaya en consonancia con los resultados que vas a obtener. Lo debes tener claro desde un inicio. Sí, no, absolutamente de acuerdo. Y ahorita mientras te escuchaba, yo creo que es pertinente acá y quiero mencionar que, por ejemplo, otra de las preguntas también que yo le hago a las personas que vienen a asesorarse conmigo, de buscar la consultoría, es también, bueno, chévere, o sea, ¿quieres un autoempleo o quieres un negocio? O sea, básicamente hay la decisión que te repito, no hay respuesta equivocada. Cada quien la ejecuta en función de sus aspiraciones. Es, bueno, ¿qué quiero ser? Lo que llaman un lifestyle entrepreneur. Es decir, que quiero tener una vida tranquila, sincera y liviana, donde mi negocio me dé para mantener simplemente el estilo de vida que tengo actualmente, o de verdad quieres tener un impacto mucho mayor según la motivación que tengas para arrancar tu proyecto de emprendimiento, pero que requiere de una plataforma como empresa mucho más, si se quiere, robusta y elaborada, y todo tiene sus pros y contras, ninguno es mejor que otro, repito, es una decisión muy personal,
Pero es lo que dices tú, Jairo, o sea, tienes que tener claridad de hasta dónde quieres llegar para que entonces empieces a invertir tanto tiempo como dinero en esos recursos. Ahora, Jairo, tú como siempre tan acertado y asertivo, mencionaste una palabra que también a mí me genera un orgasmo auditivo, que es que tú hablas mucho de estrategia. Yo como estratega nato me encanta de ese tema también. Y yo pienso que la estrategia al momento de emprender no puede ser a ciega, tiene que ser una estrategia que tú establezcas de manera inteligente y que lo hagas sobre todo, como digo yo, informada. Yo soy, como dicen en inglés, muy data driven, ¿no? Como que muy manejado, conducido por la data, por los números y la información. Y para formular una estrategia concisa y precisa, pues se requiere de analizar los números, o sea, de entrompar a los números para saber qué está pasando en las finanzas de mi negocio y poder hacer proyecciones. Y tú hablas también de eso, de utilizar los números para la toma de decisiones. Cuéntame un poquito de esa perspectiva. Los números son la herramienta más maravillosa que tenemos porque al final nos hablan. Si nosotros sabemos analizarlos e interpretarlos, los números nos van a hablar. Hay un punto muy importante y lo conecto con el tema de los resultados que quieres obtener. Pues si tú te vas a dedicar al mundo del podcast y quieres el mejor micrófono, el mejor estudio, pues entonces tienes que esforzarte para poder obtener esos resultados, para poder tener esos números que te avalen y te permitan tener esa infraestructura. Entonces ya aquí viene, ya aquí nos metemos en la parte como más sabrosa del emprendimiento, cuando ya tú estás adentro, cuando conoces tu nicho, cuando conoces tu público, cuando conoces tus números financieros y empiezas a proyectar, que para mí es una de las herramientas más maravillosas que tenemos a nivel personal, la visualización, pero ya cuando hablamos de números fríamente, la proyección, cuando tú realmente tienes 3 meses de trabajo, tienes una cantidad de clientes, tienes tus finanzas bien organizadas y puedes empezar a proyectar qué puedes y qué no puedes hacer. Me parece muy curioso que muchos emprendedores tomen decisiones intuitivas porque me parece el error más grande que podemos cometer. Al final la intuición nos puede jugar muy malas cosas porque yo puedo intuitivamente estar en un centro comercial y ver la última computadora y pensar que eso me va a generar mayor productividad y que yo intuitivamente voy a pensar que el próximo mes voy a generar el ingreso para poder pagarla, pero no me estoy basando en absolutamente nada, me estoy basando en un tema netamente sentimental, igual cuando voy a hacer una inversión en una campaña de publicidad. Entonces, si tenemos los números a disposición y son la herramienta más poderosa porque es la que realmente nos da respuesta, ¿por qué vamos a prescindir de ellos? Entonces yo lo que siempre recomiendo a nivel de emprendimiento, y ojo, los que estén iniciando a emprender o los que quieran iniciar, esto se hace desde el primer día, esto no se hace cuando ya tengamos un mes, cuando ya tengamos 3 meses, porque Julio lo comenta mucho y Adam también y me parece maravilloso, pasa mucho de negocios que están quebrados y ni siquiera lo saben, porque han tomado decisiones en base a la intuición, en base a otro tipo de factores y no en base a los números. Entonces, si tenemos los números allí, lo importante es organizarlos y a partir de allí que toda nuestra toma de decisiones pase por el tema numérico. Y yo lo que creo, o sea, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, una de las vainas que le pasa a los emprendedores es que hay cierta aversión, y eso lo explico yo en el episodio 3 de este podcast donde hablo de la relación con el dinero. No sé por qué a veces hay una tendencia a que algunos emprendedores también tienden a ser un poquito evasores del tema de las cifras y del dinero. Es decir, se meten en el tema de la pasión, deciden arrancar su proyecto o su idea de negocio, de vender un producto o un servicio más motivado por la pasión, pero dejando de lado la gestión de las cifras, gestión de los números, gestión del dinero, y muchas veces excusado, que me pasa a mí mucho, Jairo, porque uno de los nichos favoritos míos de trabajo es en lo que llaman la economía naranja, es decir, emprendimientos, emprendedores, empresarios que están en todo lo que es la industria cultural, creativa, de emprendimiento digital. Entonces, me ocurre mucho que ese perfil de gente, escudados en el tagline o escudados en el tema de que yo soy creativo, ay no, yo soy malo con los números y por eso yo no veo los números, lamentablemente no es así. Y esto lo he dicho ya varias veces y no me canso de repetirlo. Todo emprendedor tiene que saber cómo hacerlo, venderlo y manejar el dinero, un concepto que se conoce en la calle y en el mundo del emprendimiento como la Trinidad gerencial. Entonces, no escapas de la responsabilidad de manejar los números, no escapas de la responsabilidad de hacer una gestión del dinero. ¿Qué puede ocurrir? Que como dices tú, Jairo, cuando tú empiezas a optimizar procesos, cuando tú empiezas a contratar equipo, bueno, de repente tú contratas a Julio Finance como tu outsource CFO y es el que se encarga de llevar los números de la empresa. Pero aún así, Jairo, tú no puedes delegar 100% la responsabilidad de la gestión de los números,
porque al final del día el emprendedor es el, vamos a llamarlo, vamos a ponerle un título, presidente, CEO, dueño, como tú quieras, de su proyecto de inversión, y al final del día es su vida la que se va a ver afectada por el mejor o peor desempeño que pueda tener su negocio. Entonces, chévere que te dejes asesorar por cualquiera de nosotros, pero al final del día es una responsabilidad que tú compartes, no que la delegas al 100% porque tú sigues siendo el capitán de tu barco. Y allí es donde veo yo que se cometen a veces algunos errores y te lleva a algo que también te he escuchado mucho, el tema de, oye, cuidado con perseguir la pasión sin dinero. Y no se trata de ponernos crematísticos acá, o materialistas, mercantilistas, capitalistas a ultranzas, sino que al final del día, creo yo, Jairo, y eso lo digo yo mucho por ahí en finanzas personales, amor con hambre no dura. Y si tú tienes mucho amor por tu negocio, pero no te está dando plata, eso te llevaría al fracaso, ¿no es así? Sí, totalmente. Y mientras comentabas esa reflexión decía, bueno, piensen en el momento donde se sintieron más plenos a nivel personal, ya ni siquiera a nivel de emprendimiento, va muy relacionado al dinero. Para mí el dinero, y lo digo abiertamente y no tengo temor en decirlo, para mí no es un cliché ni un tabú, sí es una de las cosas más importantes, porque el dinero te permite accesar, te permite crecer, te permite proyectarte, te permite ayudar a mayor cantidad de personas, porque mientras más dinero tienes, más puedes llegar a impactar con tu mensaje, tal cual como lo venimos comentando, si lo haces de forma organizada, si reinviertes en tu proyecto. Entonces, sí es importante que desde el primer momento coloquemos la pasión allí como un motor importante, pero para mí el motor más importante es cuando veo mi estructura financiera, es cuando veo los ingresos que tengo mes a mes, es cuando tengo, que gracias justamente a uno de tus episodios del podcast, a uno de los primeros, es cuando tengo mi cita financiera mensual y me pongo a sacar cifras y me proyecto y veo que mes a mes voy creciendo o voy decreciendo y voy evaluando cuáles son los resultados. Y hasta hay un punto muy importante que es poder permitirte que tu emprendimiento no tenga que estar al máximo nivel ni que tú tengas que implementar tu máximo esfuerzo todo el tiempo, porque al final somos seres humanos. Personalmente, no sé cómo lo has vivido tú, pero esta etapa ha sido una montaña rusa de emociones. Más allá de que por suerte ambos estamos en el ámbito digital, el tema emocional efectivamente te afecta muchísimo. Hay un montón de factores que te pueden llegar a condicionar, el tema de la competencia, el tema de mucha gente en el ámbito digital, el tema del cansancio también. Entonces, si tú tienes una buena estructura, si tú tienes dinero que respalde a tu emprendimiento, tú te puedes otorgar ciertas licencias, porque a mí el tema financiero, como digo, siempre es un punto de perspectiva. Para muchos es un dolor de cabeza porque son deudas, porque son cuentas por pagar, porque es no sé cómo poder generar más, pero para otros que ya estamos organizados dentro de este mundo son oportunidades, es libertad, es poder tomarte descansos, es poder premiarte. Entonces, sí es fundamental que dentro de tu emprendimiento el tema del dinero sea prioritario, que cambies esa relación que tienes con el dinero, porque al final no hay otro medidor para mí de éxito o fracaso de una empresa que no tenga que ver con lo financiero. Al final una empresa existe para vender más, para crecer más, para poder proyectarse de una mejor forma, y el indicador principal que tenemos para eso es el dinero. Entonces, sí tiene que ser un factor importante, sí tenemos que colocar el ojo en ello, y al principio te va a generar temor, como Julio, tal cual como lo comenta cuando ingresó en este mundo del marketing y hoy le apasiona el mundo del marketing también, al igual que yo cuando inicié en el mundo del marketing y quise incorporar las finanzas, me daba un poco de temor, pero hoy en día lo veo como una herramienta súper poderosa que utilizo a mi favor. Así que, indudablemente, pasión sin dinero es igual a fracaso. Jairo, quiero aprovechar y te picho una curvita aquí, hablando del tema de pasión sin dinero, pero por ejemplo, mucha gente en mi comunidad en Instagram me pregunta, Julio, es que yo no emprendo porque no tengo dinero. O sea, ¿qué has visto tú desde tu ángulo de emprendedor digital y como conocedor también del tema del marketing? ¿Es una limitante no tener dinero para emprender una idea hoy día, Jairo? No, realmente no es una limitante, porque aquí viene el tema de objetivos como lo planteo. Tú puedes empezar a crear tu cuenta, tú puedes empezar con personas que quizás sepan de diseño, que estén cerca de ti, e ir generando alianzas que sumen dentro del producto o servicio que tú vas a ofrecer. Pero es muy importante también que tomes la responsabilidad de empezar a plantearte objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo para empezar a alimentar ese emprendimiento, porque el emprendimiento al final es gasolina para tus sueños. Tú puedes emprender mientras trabajas, puedes, claro, vas a tener que pagar el precio, volvemos al punto. ¿Cuál es tu objetivo realmente? ¿Realmente Claro. si quieres alcanzar esos resultados? Ok,
Si tú quieres alcanzar esos resultados, vas a tener que hacer un esfuerzo diferente a lo que has venido haciendo hasta ahora, porque si no, efectivamente vas a terminar obteniendo el mismo resultado o quizás un resultado peor. Entonces, plantéate qué es lo mínimo que necesitas para arrancar ese emprendimiento, empieza a alinearlo con tus objetivos financieros, estructura bien tus finanzas personales y te garantizo que con las herramientas que tienes a disposición hoy puedes arrancar el emprendimiento. Así sea prestar el servicio o producto de forma gratuita, así sea empezar a validar, así sea investigar. Con que ya tú empieces a colocar tus números en frío, ya estás dando un paso adelante con tu emprendimiento. Pero esa sería la primera tarea. Ya la segunda tarea, si ya hiciste esta primera actividad, es el tema del ahorro, es el tema de tengo que buscar un ingreso adicional. Lo comentas mucho tú, lo comenta mucho Adam. Hay muchas herramientas hoy en día para monetizar. Si conoces otro idioma, pues hacer traducciones. Si conoces un poquito de diseño, pues empezar a diseñar para otras personas. Y si te toca, más allá de que el contexto no sea el más ideal del mundo, buscar un trabajo adicional, pues tratar de hacerlo porque es el objetivo que tú quieres lograr. Al final, ¿va alineado con el objetivo que tú quieres lograr? Sí, no, ok. Si va alineado, tienes que hacer el esfuerzo para poder ir subiendo peldaños. Y aquí coloco una reflexión que siempre me gusta muchísimo decirla desde Emprender Cubo, que es que tu punto bajo cada vez sea más alto. A medida que tú te vas planteando objetivos y vas cumpliendo objetivos, tu punto bajo va a ser mucho más alto de lo que fue hace un mes, de lo que fue hace un año, porque ya tú vas a ir superando etapas, ya tú vas a ir adquiriendo herramientas y experiencias y a nivel financiero funciona muy bien. A nivel financiero al principio te cuesta muchísimo dejar de pedir comida por delivery, pero empiezas a plantearte objetivos de no reducirlo de forma drástica, sino irlo reduciendo de forma progresiva. Y ya luego el problema no va a ser ese, el problema va a ser otro, el problema va a ser el ahorro, el problema va a ser la inversión. Entonces, cuando nos involucramos en este mundo, para mí lo más importante es eso, es entender que vamos subiendo peldaños y por ende, y nuevamente contestando tu pregunta, indudablemente eso no puede ser una excusa porque eso es culpar al entorno, culpar a la situación que estamos viviendo y no responsabilizarte tú de qué puedes empezar a hacer, de cómo puedes empezar a ahorrar, de cómo puedes empezar a producir más y realmente, que es lo más importante, qué necesitas para arrancar ese emprendimiento. Porque muchas veces te dicen, no, pero es que no tengo las herramientas. Y cuando les preguntas cuáles son esas herramientas, ni siquiera hay una respuesta oportuna a eso. Entonces, primero definamos el qué y luego definimos el cómo y vamos trascendiendo en ese camino y vamos escalando peldaños hacia arriba. No, estoy totalmente de acuerdo y mencionaste dos cosas que me parecen importantes volver a resaltar y es que yo creo que al momento de tomar una decisión de emprendimiento, sin importar la escala en la que quieres que tenga tu proyecto, tienes que entender que el locus de control está en ti, o sea, no puedes estar culpando al entorno, sino que tú eres el que llevas las riendas del proyecto y tú eres el que tomas las decisiones. Y lo otro que me pareció súper crucial que mencionaras y me encanta, Jairo, te doy las gracias por eso, es el tema de ir escalando peldaños, porque yo siento que a veces se genera lo que llaman parálisis por análisis, porque entonces la gente dice, bueno, yo quiero salir a vender en e-commerce. Entonces, claro, la gente se paraliza y dice, es que no tengo dinero para emprender, para montar un e-commerce, porque de bolas, te estás imaginando que en el día uno aspiras a tener el tamaño que tiene Amazon. Pero coño, pana, Amazon tiene 24 años en el juego. O sea, no puedes aspirar que de la noche a la mañana tú vas a salir a competir o vas a tener el tamaño, infraestructura o nivel de operación que tiene una persona o una compañía que tiene más de 2 décadas en el juego. No, yo quiero salir a hacer tal cosa. Una de las cosas que creo yo es no compararse. O sea, a ver, tú puedes utilizar como benchmark aspiracional, quiero tener el tamaño de o quisiera operar y ser igual de chévere que tal compañía que te sirva de inspiración. Pero a veces aspirar o erróneamente aspirar a que vas a tener de la noche a la mañana esa estructura o ese nivel de eficiencia no ocurre. O sea, hay que pasar, como dices tú, de un peldaño al otro, ir quemando etapas, aprendizajes, cometer cagadas de vez en cuando, aprender de los errores con clientes, ir mejorando, irte formando, asesorándote, etcétera, para que poco a poco vayas mejorando la eficiencia en tu proceso de venta. Pero como dicen por ahí, un viaje de 1000 millas empieza con un primer paso, o si quieres escalar una montaña, empieza también con un primer paso, o si quieres subir las escaleras y llegar al tope de un rascacielos corporativo y financiero, pues todo arranca con un primer peldaño. Así que bueno, arranquemos poco a poco. Pero lo cierto es que, bueno, sin duda, apasionante, el mundo del emprendimiento digital genera ansiedades, inquietudes, pero yo creo que todo se decanta en, nuevamente, tener orden tanto en la parte financiera como en la parte de mercadeo y poder tener una definición clara y un plan estratégico que sin duda te lleve poco a poco a ir ejecutando. Y ese es otro punto, ¿no? El tema de la ejecución.
Yo de hecho, Jairo, te comento que yo siempre le digo a mis clientes y a mis alumnos que coño, que apliquen la regla del 1%, o sea, que traten todas las semanas de ver cómo pueden mejorar a nivel personal o su negocio en un 1% y al final del día se genera un efecto bola de nieve o como decimos en finanzas, un efecto compuesto que cuando tú te comparas después dentro de 52 semanas, le hace un año, coño, tu punto más bajo entonces así va a ser más alto porque estás continuamente creciendo, ¿no? Sí, totalmente. Y aquí quiero detenerme con una imagen que se ha viralizado mucho en redes, primero en el tema del idioma inglés, luego la tradujeron al español, y es un tema de cómo hacer $1 millón. Y a mí esa imagen todavía me sigue impactando. Aquí justamente la tengo y me causa mucha gracia porque cuando analizamos los números en frío y cuando analizamos esos pequeños números y esas proyecciones, es que entendemos que sí es posible, sobre todo a nivel digital, hacer $1 millón a nivel digital. ¿Qué tan difícil es conseguir 5.000 personas que consuman tu servicio o producto? Ojo, quizás tú estás planteando 10.000, 100.000, 1 millón y lo ves mucho más complicado, pero ¿cuánto puedes ir escalando para conseguir 5.000 personas que consuman un producto, por colocarte un ejemplo, de $200, que puede ser un servicio personalizado uno a uno, que si te capacitas y utilizas las herramientas idóneas, pues puedes llegar a conseguirlo? Entonces, si hablamos de un servicio de $200 a 5.000 personas, ya estamos alcanzando esa famosa cifra de $1 millón. Igual con estos servicios mensuales, con plataformas como Patreon, con plataformas de pago por contenido mensual, conseguir personas que te paguen $17 al mes por 12 meses, que representa un año, conseguimos esas 5.000 personas, pues también estamos llegando a un monto tan elevado como es $1 millón. Entonces, yo lo que quiero dejar con esta reflexión es que es mucho más accesible dentro del plano digital, porque los costos operativos son menores, porque la proyección que puedes tener es mucho mayor, porque el aprendizaje es mucho más rápido, porque tienes un montón de herramientas a disposición, tienes un montón de contenido y conocimiento procesado y, como me gusta decir a mí, masticado simplemente para que tú lo digieras. Entonces, analizar los números y utilizar los números a tu favor va a ser una herramienta muy poderosa para poder alcanzar esos objetivos, Sí. incluso si son objetivos muy grandes. Estoy hablando de $1 millón y le estoy dando pequeños ejemplos que quizás para los que están empezando o los que ya empezaron, empiezas a reencuadrar un poquito la situación y dices, bueno, pero es que es verdad, realmente no es tan imposible alcanzar cifras, y estamos hablando de cifras estratosféricas, Julio. Imagínate si las proyectamos un poquito más hacia abajo, si ya no hablamos de 1 millón, sino que hablamos de $10.000, que hablamos de $1.000 al mes, que quizás es lo que necesitas para vivir. Entonces, cuando analizamos los números en frío, y anteriormente lo comenté, cuando hacemos proyecciones, los objetivos se vuelven mucho más reales y mucho más tangibles. No, 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 y estoy totalmente de acuerdo y quiero darte las gracias por esa claridad con la que diste el ejemplo, porque es exactamente el mismo ejemplo que utilizo yo y es la razón por la cual desde hace 7 años me he estado enfocando más en entrarle a la economía digital, al principio como consultor y ahora yo viviéndolo en carne propia como emprendedor, o mejor dicho, como edu-emprendedor, es decir, emprendedor en el sector educativo y de edutenimiento. Y diste en el clavo, porque justamente de hecho es una teoría que yo pongo en práctica de un caballero que se llama Kevin Kelly, que se llama la teoría de los 1.000 true fans o la teoría de los 1.000 verdaderos fans. Y esa es la matemática que dices tú. Por ejemplo, no me voy a ir al millón. Vamos a irnos para algo más simple. Un freelancer que quiera arrancar, una persona que está arrancando. Mira, yo vivo en los Estados Unidos, Jairo, como tú bien sabes, nos conocimos aquí en Miami. Mira, pana, te digo una vaina. Con $100.000 al año tú vives muy, muy decente en los Estados Unidos. Eso quiere decir que tú le tienes que vender a 1.000 fans, ¿ok? Un producto una vez al año de $100. Me encantó tu ejemplo que tiene que ver como por ejemplo con los modelos de suscripción. Pero supongamos que tú tienes, qué sé yo, un libro, un curso en línea, lo que sea. Con que vendas 1.000 veces ese producto de $100, ya tú estás haciendo $100.000 al año. Y hay maneras de hacerlo, no voy a decir de manera fácil, pero no tan complicado como la gente cree, gracias a todas las herramientas que existen hoy día que tú también estás haciendo alusión a ellas. Entonces, ahora, pero hasta que tú no pones eso en perspectiva, no empiezas a ejecutarlo, porque la gente piensa como que no, yo para hacer plata tengo que tener, utilizo Instagram como ejemplo, que es donde tengo yo mi comunidad Julio Finance, tengo que tener 150.000 seguidores. Les voy a decir una vaina, yo conozco gente con un carajazo de seguidores que no hace ni medio centavo picado ni siquiera a la mitad. Ahora, los gurús del marketing, con todo respeto, me van a venir a decir y a pelear, Julio, pero por ley de los grandes números, tú necesitas más seguidores
para que entonces el ratio de conversión y me sacan todas las métricas, cosa que es perfectamente válido, pero aún así, a mí de nada me sirve tener 150,000 seguidores con los que yo no estoy conectado, con los que no tengo empatía y con los que no logro fidelizar. Yo necesito nada más fidelizar en mi vida a 1,000 personas y que esas 1,000 personas me compren todo lo que yo venda y puedo tener una vida muy, muy decente. No lo inventé yo, eso lo plantea Kevin Kelly, quien es el creador de esa teoría. Y me parece que es tan válida y tan sencilla. Y de verdad te lo digo, Jairo, conozco mucha gente que cuando terminamos de entender esta matemática y la empezaron a ejecutar, chamo, conozco gente que está facturando un realero con apenas 4,000 seguidores en Instagram, chamo. Sí. Porque lograron fidelizar a ultranza a 25%, 20% de su base de seguidores, quien tiene entre 4 y 5,000, y están facturando divinamente. O sea, conozco los casos, los tengo. Entonces, al final del día todo es cuestión de perspectiva, pero fíjate cómo se cruzan todos los puntos. Si no tienes los números claros, si no sacas la matemática, si no tienes el qué y el cómo planteado, la estrategia, si no tienes conciencia, si no haces inversión, si no tienes claro tanto la estrategia como la táctica de cómo vas a ejecutar, no ves con claridad esto. Ahora, no estoy tratando de decir que es tan fácil como lo estoy diciendo, porque no lo es. Lo que sí quiero que quede como mensaje es que no es imposible. Claro, y aquí me encuentro con un punto de reflexión de todo lo que hemos venido hablando, de el tema de la toma de decisiones en base a los números. Me ha pasado muchísimo y no los culpo porque también es un tema de desconocimiento, de preparación, de que quizás uno ya ha recorrido un camino y por eso entiende mucho mejor el cómo hacer las cosas o por lo menos bajo la óptica personal de saber en qué invertir en tu emprendimiento también. ¿Qué es prioritario para ti en este momento invertir? Porque me pasa muchísimo, y era el ejemplo que quería colocar, personas que pagan un servicio de asesoría que efectivamente no suele ser un servicio económico y no tiene por qué serlo, porque te estás sentando con un profesional que te está dando su conocimiento, que te está dando sus herramientas, y luego tú dentro de tu estructura financiera no tienes la capacidad para ejecutar. Entonces, define muy bien cuáles son tus herramientas y sácale el máximo provecho, porque para mí en la optimización del recurso, y nosotros que somos venezolanos, en Venezuela se hace muy famosa esa frase de lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, es una frase con una realidad del tamaño de una casa, porque si tú tienes $100 nada más para invertir en tu emprendimiento o es el único capital con el que cuentas y tienes que buscar aumentarlo, te garantizo que va a ser diferente a si tuvieras acceso a un crédito de $10,000 que te otorga un banco y no vas a pensar con la misma capacidad estratégica o con la misma capacidad de optimización de recursos, que es un concepto que creo que no habíamos hablado hasta ahora y para mí es uno de los puntos más importantes a nivel financiero. Optimizar los recursos es una de las claves principales para poder tener éxito en las finanzas personales y en las finanzas con tu emprendimiento. Cuando tú sabes con lo que cuentas y lo distribuyes de forma estratégica hacia los lugares que consideras más oportunos, y luego evalúas y ves si realmente hubo una optimización de ese recurso o si tienes que perfeccionar, para mí ahí es donde conseguimos la clave real para poder triunfar en este mundo financiero y por ende triunfar entonces en el mundo de los negocios. Y es así. Así que bueno, a ti que nos estás escuchando, creo que ya sabes que tienes que poner en práctica esto si estás por emprender o si ya lo hiciste, pues tienes que revisitar primeramente estos puntos. Recuerda que conversamos sobre que primero estamos nosotros y luego el emprendimiento. El orden comienza por casa. Sin reinversión organizada, no es reinversión a lo loco, sin reinversión organizada es difícil que consigas el crecimiento. Tienes que tomar los números como tu mejor aliado para poder tomar decisiones inteligentes e informadas. Recordar que amor con hambre no dura, por tanto pasión sin dinero, como dice Jairo, puede terminar siendo fracaso, y al final del día poder poner en perspectiva las sumas a nivel digital, particularmente si estás adentrándote. No me gusta ser prescriptivo, Jairo, pero creo que me atrevo a decir, particularmente entendiendo que tienes que adentrarte en la economía digital porque es una tendencia que venía ya marcada y hacia allá va el mundo y hay que ver cómo nos insertamos en ese plano para agarrar un pedacito de esa torta o de ese pie, como dicen en inglés, porque hay para todos y además que es un pie o una torta que la podemos agrandar sin problema. Entonces, bueno, son consideraciones que, Jairo, te doy las gracias por acompañarme el día de hoy en el episodio, pero cuéntanos un poquito, ¿dónde te podemos? Refréscanos tus redes sociales, qué estás haciendo, dónde podemos seguir aprendiendo de ti, cómo te contactamos. Bueno, primero que nada agradecerte por este espacio, de verdad que más que un tema de educar, de informar, siento que es un tema de esas conversaciones sabrosas donde, bueno, uno saca a relucir
todo lo que hemos podido aprender y bueno, entramos en el modo reflexivo también, tanto de tu lado hacia mi lado como de mi lado hacia tu lado, de todo este mundo financiero que hay tanta tela por cortar y más si lo relacionamos ya al mundo de los emprendimientos. Y bueno, en mis coordenadas en @emprenderQO, @emprenderQO, tanto en Twitter como en Instagram, ahí pueden conseguir información muy valiosa en el ámbito de marca personal correlacionado con todos estos puntos, correlacionados con tener una buena estructura financiera, con tener una buena estructura de marketing, con tener la mentalidad correcta para afrontar este camino como emprendedores. Y me quedo con eso, con que a nivel financiero siempre tenemos mucho por mejorar y para mí es como esa dopamina que nos genera el saber que siempre tenemos un escalón más por subir y que cada vez podemos subir más escalones con nuestro emprendimiento, que a medida que nuestro negocio esté más saneado económicamente y financieramente, tenemos mayores posibilidades para que el emprendimiento sea mucho más profesional, para que tengamos mejores herramientas, para que tengamos un equipo de trabajo y para que esos objetivos que cuando arranca son solamente ilusión, pues ya luego se transformen en realidad. Y muy importante, que todos estos puntos que les mencionamos se trasladen en acciones mínimas viables, que es un concepto que utilizo muchísimo en Emprender Cubo, que es qué puedes hacer ahora para llevar a la práctica por lo menos alguna de estas herramientas que te estuvimos comentando. Al final se trata de generar dinámica, al final se trata de involucrarnos y la única forma es accionando. Completamente. Y hay algo que aprendí yo por ahí en la calle, Jairo, para cerrar, que es que el universo premia la acción. Así que vamos con esas acciones mínimas viables, vamos con esa regla del incremento y crecimiento de 1% semanal. Y no nos cabe duda a Jairo y a mí que vas a poder alcanzar todos los objetivos que te plantees. Así que si quieres más información y seguir aprendiendo de nosotros, ya sabes que puedes conseguir a Jairo en sus redes, en Twitter e Instagram, @emprendercubo. Como siempre, bueno, quedo yo a tu eterna disposición por acá por Finanzas Orgánicas y nos vemos también en mi Instagram, Julio Finance. Así que Jairo, una vez más, muchísimas gracias y a ti que nos escuchas, pues será hasta un próximo episodio de Finanzas Orgánicas donde seguiremos hablando de finanzas personales y de negocios al natural, sin paveos ni malandreos y sin tecnicismos. Así que bueno, nos vemos pronto. Un abrazote. Esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas.